Esta madrugada revisé un poco la presentación de este fin de semana que ya hice anoche, que me tocó también la misa de las 6, y lo simplifiqué un poco, porque me puse a buscar una información muy sencilla y dije, esto va a ser el corazón del mensaje. El texto de hoy del Evangelio de Lucas comienza diciendo que los discípulos y Jesús iban atravesando Galilea. De todo el texto, aunque no lo parece, eso es extremadamente importante, porque en el Evangelio de Marcos hay un solo caminar. Cuando uno estudia el Evangelio de San Marcos, el Evangelio de San Marcos es muy corto y se considera con casi seguridad hoy en día que fue el primero de los 4 evangelios en ponerse en papel. Y se estudia como si fuese una larga pasión de Jesús, una narrativa de la pasión de Jesús desde el principio hasta el final. Porque Marcos desde el principio nos deja saber que Jesús está caminando con los discípulos hacia Jerusalén, sabiendo ya que va a ocurrir en Jerusalén al final de ese camino. Por lo tanto, desde que Jesús comienza a caminar, atravesando la Galilea con los discípulos, va camino ya a la cruz. Eso es parte esencial del Evangelio de San Marcos. Por lo tanto, el camino, el caminar, el andar es extremadamente importante en la espiritualidad del Evangelio de San Marcos. Para Marcos, el caminar es la vida del discípulo, del hombre y de la mujer que asume su fe en Jesús de Nazaret y va a caminar con y detrás de Jesús de Nazaret hasta llegar a Jerusalén. Y por eso en San Marcos es muy importante el dicho de Jesús que si alguien quiere unirse a él en su caminar a Jerusalén, tiene que asumir también su propia cruz, porque el discípulo nunca va a ser mayor que el maestro. Y si el maestro está caminando hacia Jerusalén, hacia la cruz, pues el discípulo que se tome eso en serio es casi seguro que va a terminar también crucificado. Básicamente, ese es el mensaje de San Marcos. Caminar es muy importante, es una metáfora de la vida, es el ejemplo de la vivencia tuya y mía en nuestras vidas diarias. Estamos de camino, somos peregrinos, y yo cada día me doy cuenta visualmente muchísimo más de eso, porque casi todos los días yo tengo 2 o 3 entierros en el cementerio católico. Y es cuando me doy cuenta de verdad que somos peregrinos, somos hombres y mujeres andando. Hoy en día se ha recuperado muchísimo toda la espiritualidad alrededor del caminar, aunque paradójicamente tendemos a vivir en una cultura muy achantada. Hay una expresión en inglés, en español no existe, el couch potato, la persona que se pasa el día entero en un sofá comiendo comida chatarra y viendo televisión. Eso es parte de nuestra cultura, pero nuestra cultura hoy se ha redescubierto de nuevo lo importante que tener es una experiencia, por lo menos una vez en la vida, de agarrar una mochila y caminar por lo menos 30 días. ¿Cuál es el camino más famoso hoy? El camino de Santiago. El camino de Santiago, cuando se redescubrió, desde entonces ha ido despertando en la gente muchísimo interés. Yo estoy loco por hacerlo, pero no camino una cuadra porque los 10 dedos míos de los pies miran en direcciones diferentes. ¿Y qué va? No creo que aguantarían los deditos míos de los pies el camino de Santiago. Tengo amigos que lo han hecho y leo mucho del camino de Santiago. Y ocurre algo muy interesante. En el camino de Santiago va gente que no cree ni en la luz eléctrica. No van por razones religiosas. Van porque quieren tener la experiencia del caminar. Y en esa experiencia del caminar, pues descubren un mundo espiritual muy profundo y ocurren grandes transformaciones. El camino de Santiago es como todo camino en la vida tuyo y mío. Tienes días donde yo veo los relatos de la gente que tiene unas experiencias bellísimas, donde el día es alegre,
y a los 3 días tienen los pies llenos de ampollas, no pueden caminar más, tienen que agarrar un descanso, llegan a lugares muy cómodos para descansar y llegan después a lugares donde hay 35 gente acumulada en una sola habitación, donde ya saben los olores que hay. Y esa es la vida, esa es la vida. Tenemos días buenos, días malos, días de subidas, días de bajadas. Y por eso el Camino de Santiago ayuda a la gente a darse cuenta que la vida es andar, y en el camino tienes todo tipo de experiencias y te conoces también un montón de gente diferente. Creo que es una de las grandes experiencias del Camino de Santiago. Mucha gente del mundo entero, de muchas ideas, de muchos estilos de vida, y por las noches ocurre algo muy interesante. Todo el mundo se sienta a una mesa a tomarse una botella de vino y a compartir un pan. Algo muy profundo y algo muy real ocurre. Jesús, cuando le habla a los discípulos y los envía en el camino, ¿recuerdan cómo los envía? De 2 en 2, ¿y qué más? Ligeros de equipaje. Los envía ligero de equipaje, de 2 en 2, pero tan ligero de equipaje que un par de sandalias, la ropa puesta, no lleven dinero y un bastón, más nada. Caminar ligero de equipaje. Si hoy el texto comienza diciendo atravesaban Galilea, tenían que ir caminando como ligeros de equipaje. Pues lo que hice esta madrugada, me acordé que hace poco me habían regalado un libro muy bueno del Camino de Santiago que escribió un sacerdote franciscano, y busqué al principio donde él decía cuánto tenía que pesar la mochila. ¿Saben cuánto es el ideal de la mochila de un caminante? 10% de tu peso. Y yo dije, bueno, yo peso 200 libras. ¿Mi mochila cuánto tiene que pesar? 20. ¿Cuánto tú pesas? No diga mentira. Saca el 10%. Y lo que tú tienes que llevar por 30 días en la mochila es el 10% de tu peso. ¿Qué tú llevarías? No voy a decir lo que dijo. ¿Qué llevaríamos? Y ayer yo escribí lo que yo decía, que yo pienso que un discípulo de Jesús que camina atravesando la Galilea para llegar a un lugar donde al final te lo van a quitar todo, porque los romanos crucificaban totalmente desnudos a los hombres. Yo decía, ¿qué deberíamos llevar los discípulos de Jesús caminando la Galilea tras las huellas de Jesús? Recuerden que los discípulos en el texto de hoy llevan algo que es absurdo, una discusión sobre quién es el más importante. Y tú y yo tendemos a llenar la mochila del 10% de basura. Me di cuenta esta madrugada que 20 libras es el famoso carry-on que te dejan montar al avión. Ustedes que la mayoría de la gente pone 40, ¿verdad? Y cuando están en el counter despachando, esconden el carry-on detrás. Y cuando llegas al avión no lo puedes poner en el compartimento de arriba. Y el flight attendant te mira con una cara que te quiere matar. Porque sabe que ahí no van 20 libras. Saben que ahí van 40. ¿Qué ponemos? Y ayer yo había escrito esto. Si somos caminantes tras el Maestro Jesús de Nazaret, el Señor y sentido de nuestras vidas, esto es lo que hay que poner en la mochila. Hay que dar mucho amor y hay que recibir mucho amor. En la mochila vas a poner el tiempo que tú y yo hemos dado a los demás en amor, en servicio, en compasión y en caridad. Y también el que hemos recibido, porque también hay que recibir compasión, caridad y amor en nuestras vidas. En la mochila del 10% del peso
tenemos que poner las horas, los meses y los días que pasamos a los pies de Jesús, escuchando simplemente, en silencio, sin hacer nada, simplemente a la escucha profunda de la voz de Jesús. En esa mochila tenemos que poner lo que hemos crecido en fe al punto que ya no es fe, sino es confianza. Entrega total y absoluta a la voluntad y a la sabiduría de un Dios que sabe mejor lo que hace que nosotros mismos. Y en la mochila hay que poner dos cosas más. Hay que poner libertad interior. No dejar que nada ni nadie nos atrape por dentro. Y preguntarnos de vez en cuando de qué estamos siendo esclavos. Por lo tanto, tenemos que desprendernos de todo aquello que nos domine por dentro y que nos quite la libertad interior. Hay que poner libertad interior en la mochila. Y en la mochila del 10% de tu peso tienes que poner mucha gratitud por todo lo caminado y todo lo vivido, por los días en que los pies no nos pesaba y los días en que los pies estaban llenos de ampollas. Hay que dar gracias por todo, porque todo es una pequeña escuelita de algo. Y tenemos que aprender a escuchar cuál es la lección en esos días muy buenos y cuál es la lección en los días muy malos. El discípulo de Jesús tiene que atravesar la Galilea ligero de equipaje, con una mochila donde solamente entre el amor dado y recibido en un servicio a veces muy público y a veces totalmente en el anonimato. Tienes que poner la fe convertida en confianza en la providencia de Dios, tienes que poner la libertad interior y tienes que poner la gratitud. Así es más fácil caminar, gente, que ir discutiendo en el camino basura. ¿Quién es el más grande? ¿Ustedes se imaginan caminar detrás de Cristo teniendo este tipo de conversación? ¿Quién es el más grande entre nosotros? Por lo tanto, cuando le hicieron la pregunta, ¿qué contestaron? Se quedaron callados. Les daba vergüenza. Termino con una cita del padre José María Olaizola que me recibí ayer y la imprimí. Y me captó inmediatamente el título que el padre José María le puso a esa meditación, esa reflexión. Es un párrafo nada más. La llamó la ingenuidad perdida. Y comienza con esta frase: hemos perdido la ingenuidad. Nos hemos vuelto escépticos y ahora ya no creemos en los valores comunes. Hemos renunciado a la verdad. Aceptamos, siendo que remedio, la mentira de los propios como si fuese un mal menor. Detestamos la contrariedad porque el mundo ha de adaptarse a mí. No sabemos amar, unos por exceso confunden el amor con cualquier apetito y otros por defecto son incapaces de decir te quiero y que sea verdad. Consumimos noticias como si fueran parte del espectáculo cotidiano. Pasamos de la guerra a la tragedia doméstica, de la pelea política a la entrevista punzante. Se nos van minutos que terminan siendo horas, días, semanas, viendo imágenes intranscendentes de vidas ajenas que no significan nada, pero que se convierten en una prisión. Hay que decir basta y hay que pelear por recobrar una nueva inocencia, quizás más curtida, quizás menos cándida, pero aún capaz de valorar lo bueno, lo justo, lo bello y lo valioso. Hay que recobrar la capacidad de amar y me niego a creer que no haya salida de esto. Perdemos mucho tiempo en el camino
llenando la mochila de basura. Se nos van los días, las horas, las semanas. Y hay que decir, basta. Quiero recuperar, y tú quieres recuperar tu inocencia. Quizás no tan limpia y tan pura cuando teníamos 4 años. Pero tenemos que aprender a amar de nuevo. Y tenemos que aprender a agradecer de nuevo. Y tenemos que aprender a creer de nuevo en la bondad de Dios y de los seres humanos. Si hoy en esta noche Dios te dijera a ti y a mí, de ahora en adelante solamente puedes llevar el 10% de tu peso, ¿qué pondrías? Si esta noche Dios se te aparece y que no te dé un ataque al corazón y te dice, Pedro, solamente mañana puedes llevar en una mochila el 10% de tu peso, ¿qué pondrías? Amor. Cada uno sabe su respuesta. ¿Qué pondrías del 10% de tu peso en lo que vas a caminar el resto de tu vida?